Bueno, en este tutorial les mostraré cómo crear un proyecto full stack de RAS y Laravel y con MySQL con una aplicación CRUD, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que el servidor backend usaremos Laravel, un framework de PHP, y para API REST, ¿sí? Y entonces en el frontend con una aplicación cliente sería RAS con TypeScript. ¿Listo? Y conectaremos a la base de datos de MySQL. Bueno, entonces les mostraré una arquitectura básica. Donde está el aplicativo SRA, ¿sí? Y en donde se consume el servicio, ahí conecta a la API REST, donde está el backend, ¿sí? Y que el backend tiene una tecnología que es un framework PHP que es Laravel, ¿sí? Recuerda que la versión de PHP es número 8, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y la versión de Laravel es 10. Entonces, ¿qué? Conecta a la base de datos que es MySQL, ¿sí? Entonces este framework que es encargado de hacer una consulta, hace conectar a la base de datos y hace una consulta o hace una operación CRUD, ¿sí? Después retorna la respuesta a información desde API REST que pasa donde consume el aplicativo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto frontend, ¿sí? Y con la tecnología React, ¿sí? Eh, pero vamos a con TypeScript. ¿Por qué? Porque por este motivo que vamos a definir bien el tipo de datos que nos permite reconocer las variables y que nos permite identificar el error y etcétera. ¿Listo? Bueno, porque normalmente muchas empresas nos piden a trabajar muchos proyectos con TypeScript, ¿sí? Por ese motivo que debemos aprender con TypeScript, ¿listo? Entonces, y también vamos a manejar la variable global que sería con Redux Toolkit. Redux Toolkit que nos permite manejar el de estado global. Toolkit que viene una librería que nos permite crear un código más sencillo y más fácil de entender y eso. Y entonces Tailwind CSS que sirve para estilar hoja de estilo que no hay necesidad de diseñar de CSS. Entonces ellos se encargan de reconocer los estilos, implementación y eso. Bien. Pero entonces, primero que todos, vamos a crear un proyecto. Aquí, primero antes de crear, entonces debo mostrar una carpeta SRC y vamos a mostrar un poquito más de la estructura del proyecto, ¿sí? Para que tenga bien una buena arquitectura del proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte hay una capa de servicio que se encarga de consumir el API, ¿sí? Y entonces en esta parte de la carpeta interfaz es encargada de manejar el tipo de datos, ¿sí? Y digamos que parecido similar que está en Angular, ¿sí? Bueno, este es como un modelo en la parte de frontend, ¿sí? Y en la parte de Redux, ¿sí? Ahí maneja de qué, de el tipo de datos, donde maneja de las variables global, ¿sí? Y la parte de donde todo en el tema de configuración, pero en esta parte de que ahí se configura el archivo, ¿sí? Bien, y esta parte se encarga de un componente. Y la parte de la papel aplicación, que es la parte principal, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto con el comando que sería tnpx create app después espacio blanco app reading react, ¿sí? TypeScript y después raya doble raya template y después define TypeScript que nos permite crear un proyecto con TypeScript, ¿sí? Listo, entonces le damos enter y ya ahí se encarga de crear el proyecto y descargando, listo. Bueno, entonces en esta parte vamos a entrar a la carpeta cd app raya react TypeScript de pnpm start. Te vamos a probar el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, entonces está corriendo la aplicación. Muéstrame esta parte, a ver si está cargando.
Bien, se ha compilado exitosamente. ¿Listo? Bueno, continuemos. Y entonces, ¿qué? Vamos a instalar una alerta esta que se va a mostrar vamos a instalar una alerta que se llama bonita, sencilla, ¿sí? Eso. Entonces en el comando sería acá normalmente esto. Ne- Cancelamos esta parte. Limpiar. Listo. Listo. ¿Qué más sigue? Vamos a instalar una librería de CSS llamada Tailwind. Y listo. npm install rayas de Tailwind. Ya instalar. Y después npx Tailwind init. Listo, ya se ha instalado. Entonces abrimos el proyecto, esta parte. Cerramos el anterior que tenía. Listo. Confiar el autor. Y ya. Y vamos a configurar esta parte. Agregamos la parte de content. Listo. Guardar. Ahora que vamos a modificar el estilo por acá en la carpeta de CSS. Index. Y eliminar todo eso. No, esta parte. Agregar a esta parte código. Listo, guardamos. Y ya. Ahora que primero vamos a crear una interfaz de persona, ¿sí? Entonces clic derecho en nueva carpeta, interfaz. Dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo que llamamos person con el formato TypeScript. Listo, entonces exportamos interfaz de la variable y person. Quiere decir que y es interfaz y person. Después abrimos la llave y adicionar la variable de la llave primaria. Entonces sería el ID, ¿sí? El tipo numérico o nulo. Este es nulo para en caso de que quedamos en la parte de formulario ¿qué? No me refiero a editar, sino me refiero a crear un nuevo registro, ¿sí? Y aparte del nombre, el tipo string, el dirección tipo string también, y el teléfono tipo numérico. La fecha de creación sería el formato de fecha o nulo, porque ese también va para la parte del formulario. Y no, perdón, en la parte del formulario que no tiene datos, solamente en el nuevo registro, ¿sí? Porque ya no trae eso, el ID, la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora que exportamos una nueva clase de person implementación, de que implemento de interfaz person para definir tipo de variables, ¿sí? Ahora que entonces adiciona el ID, name, dirección, teléfono y fecha de creación y fecha de actualización. Ahora agrego el constructor. ¿De qué agrego el constructor? Agrego el ID que sea nulo, el nombre blanco, dirección blanco, teléfono 0, la fecha de creación nulo y la fecha de actualización también nulo. Esta es la parte constructor que sirve para qué? Para crear un nuevo objeto con campos nulos, ¿sí? Eso. Bueno, entonces el siguiente paso sería el servicios. Entonces vamos a crear una carpeta en la parte de CRC, servicios. Estoy en servicio. El servicio en la carpeta de servicio se encarga de consumir API, ¿sí? Entonces, vamos a crear un nuevo servicio que está enfocado solamente de personas, ¿sí? Entonces lo llamamos acá person. Usted puede llamar servicio acá con S mayúscula, o si no, puede ser acá punto service, como quiera. Pero entonces acá hay con formato siempre con TypeScript, ¿sí? Pero antes de servicios debemos instalar hachos que en la parte de allá. Pero primero vamos a instalar una librería para
hacer una petición, ¿sí? Entonces sería npm install actions. Bueno, antes de eso, vamos a crear una carpeta que lo llamamos, ¿qué? Config. Entonces creamos un archivo y llamamos actions.typescript. Bueno, entonces ahí se encarga de que la configuración de la petición, el HTTP y eso. Esta parte de importa archivos from, ahí donde importamos la librería de archivos, ¿sí? Y lo exportamos, la variable lo llamamos API, ¿sí? De igual actions y create, y le pongo una base URL para que consumir el API solamente de la misma URL, ¿sí? Entonces por eso creamos una base URL que aplica para todo el consumo API, ¿sí? Entonces sería una buena práctica porque un API aplica para todos los servicios. Pero agregamos una configuración de parte de header API, y entonces que agrego el content type application JSON, que quiere decir que lo voy a enviar en formato JSON, ¿sí? Ya que me acepta la respuesta con formato JSON también, ¿sí? Bien, entonces solamente le aportamos ahí dos variables, que sería el API y el otro header API, ¿sí? Listo, entonces vamos para la clase de servicio. Entonces, en la clase de servicio importamos dos cosas, ¿sí? El primero sería de la configuración de actions y la segunda sería el modelo de ¿qué? El modelo de personas, ¿sí? Bueno, una interfaz. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Vamos a exportar una clase de servicio, ¿sí? Entonces sería export class service, un nombre de la clase, ¿sí? Ahora que entonces agregamos una URL encima del API, ¿sí? Acá tenemos una versión, una versión. Entonces no hay necesidad de agregar otra ruta que al lado, porque ya tiene configurada la base URL, ¿sí? Bueno, listo. Entonces el primer método sería head al, que es llamar todos los datos, ¿sí? Entonces creo una función que sería publish y asincrona los datos, después un nombre de función head al y paréntesis, que no va a llegar nada parámetros solamente para llamar, ¿sí? Entonces abre la llave y entonces la parte de tree cache. Entonces tree cache, acá que consulta datos, bueno, consulta datos, acá creo una variable de response, ¿sí? Que me retorna las respuestas igual await para asincronar los datos de API, que ya me tiene configurada la parte de acción. Ahí lo tiene ahí, API, ¿sí? Bien. Después que sigue, entonces head y interfaz person, que me encarga de que me va a retornar la respuesta. Entonces sería un array, ¿sí? Porque me trae todos los datos, ¿sí? Y entonces, y ahí agrego una URL por encima de esta ruta. Entonces sería que la versión 1 slash persona, ¿sí? Esa es la idea. Entonces ya me vuelven las respuestas, y entonces retorna await response, que ya tengo, pero punto data, porque hay muchos conjuntos de variables, y entonces la respuesta del servidor sería punto data, ¿sí? Y si no hay el error, entonces me va a imprimir en la consola del error, y entonces ahí continúa, va a ir enviando error a otra asincronación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la parte de post, ¿sí? Entonces crea una función asíncrona de datos y un método de post, ¿sí? Y ahí me llegan los datos del formulario, ¿sí? Entonces lo declaro variable como un objeto de persona, que me llega el nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Ahí me llega un objeto, pero el ID no lo tengo, así que yo lo declaré nulo, y la parte de fecha de creación y la fecha de actualización ahí lo declaré nulo, ¿sí? Por esta razón, ahí está que declaro nulo, ¿sí? Así cuando le pongo acá el símbolo, quiere decir que tengo fecha
porque sin esto me sale error. Por esta razón, entonces, o nulo, fecha o nulo. Esta fecha solamente cuando tengo datos desde el API de llamar todo, ¿sí? Head all. Para este caso, y para este caso lo envío nulo, ¿sí? Pero no hay necesidad porque ahí no me va a coger los datos para guardar, ¿sí? Listo, entonces el otro método que sería head by ID. Entonces me llega en el parámetro que es el ID lo declaro como numérico, ¿sí? Entonces él me llega el número del ID de persona, ¿sí? Entonces le paso ahí con el método de head. Y acá me llega, no me va a enviar de array, sino me llega de un objeto de una persona, ¿sí? ¿A qué me refiero al objeto? Entonces me refiero al objeto de esta parte, perdón, esta parte, este es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Este es un objeto que después de guardar, o me va a llamar uno, entonces me devuelve el ID, el nombre, dirección, teléfono y la fecha de creación, fecha de actualización. Por esta razón, entonces yo declaro un variable como un objeto de persona, ¿sí? Interfaz. Entonces, que ya me devuelven las respuestas, response, pero sin embargo, ahí la parte de response.data me llega, le declaro como interfaz person, ¿sí? Y ya vamos a tener respuesta. Acá tengo, en este caso, hay que agregar el Header API. Bueno, el Header API, ahí está, ya está, no importa la configuración, ¿sí? Ahí, el segundo parámetro. Ahí este no tiene porque esto es dependiente de qué, porque no vamos a enviar datos en este, sí, pues depende. Entonces, en la parte de actualización sería con método de put, ¿sí? Bueno, entonces publish asíncrono de datos y el nombre de la función sería put, ¿sí? También esta parte me llega datos desde un formulario que lo declaro como interfaz person, ¿sí? Después constante respuesta igual a sincronización API punto con el método put que es para actualizar los datos. Cuando usted lo envía a actualizar me retorna que el objeto también y acá está la URL de la base. No, la base no, aquí en el prefijo de la URL, sí. Y después de Slack le pongo el número en el ID que cual va a actualizar el registro, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega los datos que van a enviar a la parte backend que van a actualizar un registro, ¿sí? Y el tercer parámetro sería header API, la configuración de header, ¿sí? Ya, entonces ya me tener la respuesta y así dará tal, sí. Y si no, el error tal. Ahora, el por último sería el método de eliminar, ¿sí? Sería delete. Entonces, publica sincronar y delete el nombre de la función, ¿sí? Después dará, pues, igual declara persona normal, como usted puede poner el tipo numérico de data.id, no. Lo declaro como objeto, ¿sí? Y después la parte de tricache, ¿sí? Acá constante response igual await API punto con el método delete, que es eliminar, ¿sí? Aquí está la URL prefijo y acá le pongo el ID. Entonces acá está el ID que va a enviar a la parte de backend y que está el número de ¿qué? El número del ID que van a eliminar en la base de datos, ¿sí? Y el primer parámetro de delete que sería la URL y el segundo parámetro de la configuración header, ¿sí? Y ya, normal, listo. Vamos a configurar la parte de Reduce, ¿sí? Bueno, entonces vamos a instalar acá la librería, ¿sí? Y entonces vamos a instalar dos cosas. Sería Reduce Toolkit y el otro Reduce.
Reduce Toolkit está la configuración de la parte más pequeña y Reduce que vamos a configurar instalar de Reduce para React. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a crear una carpeta, llamamos acá, crear una carpeta feature, 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 listo. Bueno, feature. Ahora que, ¿qué más sigue? Entonces creamos una carpeta que llamamos person. Este es el nombre de referencias, ¿sí? Después de esto vamos a crear un archivo que se llama person English.TypeScript. Bueno, entonces esta parte person slide que es la estándar de Reduce, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a crear una interfaz para esta parte pequeña, ¿sí? Entonces sería acá interfaz person state start después data y dos puntos y hay person que es interfaz persona, ¿sí? Entonces ahí me llega un objeto normal y el otro variable que se llama list, ahí me llega donde un array de ¿qué? Un array de personas, ¿sí? Listo, entonces que acá creamos una variable que se llama constante de inicial start, ¿listo? Y entonces hay dos puntos que ya declaré la variable a tipar los datos, ¿sí? Persona status igual, listo, entonces llave. Y recuerda que la parte de le puse name person paréntesis. ¿Por qué puse eso? ¿Por qué? Porque hay esto es lo mismo acá para punto que acá llave el ID, ¿sí? Este no es aleatorio, entonces, pero no importa, acá sería nulo y coma nombre, ¿sí ve? Aquí me trae todas las propiedades de que acá lo dejo en blanco y acá en la dirección dejo en blanco. Esto es para el caso de formulario, ¿sí? De crear un nuevo registro y acá ID, nombre, dirección y el teléfono. Ya de resto no es aleatorio, pero este teléfono es de tipo numérico. Acá y sí. Bueno, entonces recuerda que este crear un nuevo dato, sí, me equivale a esto, ¿sí? Para que tenga en cuenta. Entonces, creo una clase de persona donde vamos a encargar de que de definir las variables vacías. Y listo. Entonces, ¿qué más sigue? Vamos a crear un nuevo que no, vamos a aportar una que de que la creación de list. Acá exportar constantes, la variable es igual y crear índice. Aquí viene la parte de reduce toolkit. Entonces el nombre de reducer que sería person, ¿sí? Y acá el segundo parámetro que me va a definir de que va a contener la variable y reducer. Y entonces esta es la función de setDat que set dará que encarga de actualizar la variable de solamente la parte sería de dará, ¿sí? Este es un nombre, ¿sí? Y el primer parámetro que me llega la variable de esta parte, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega de payload, ¿sí? Todo que me llega el conjunto de datos. Y entonces yo me llega una variable que yo lo defino como interfaz persona, ¿sí? Y entonces y hay acción, ¿sí? Me llega punto payload, ahí me llega ¿qué? Una variable, ¿sí? Y entonces igual ahí lo declaro, lo guardo en la variable. Y la segunda función me puse set person, ese es para el caso que me va a enviar, no, que me va a recibir un conjunto de datos hacia un array. Entonces el primer parámetro con punto y list, esta es la variable de array, ¿sí? El segundo parámetro me llega acción payload que lo declaro persona array. Le vamos a traer muchos registros, ¿sí? Entonces ahí le defino en la parte de list. ¿Listo?
Guardamos. Bueno, me falta exportar la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué? Vamos a exportar estas dos funciones. ¿Para qué? Para poder utilizar el disparador en el componente, ¿sí? Entonces, esta la exportar constante en la variable. Vamos a crear la variable de setData. Me trae de qué? De setData y setPerson igual de esta función, no, de esta variable que ya trae y acción que vamos a accionar esta función. También debemos exportar el reducer para que pueda configurar en la parte de store, ¿sí? Entonces export default person list reducer. Este reducer ya toda esta parte de la configuración, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear una carpeta llamada app, ¿sí? Crear una carpeta app. ¿Listo? Vamos a crear un archivo llamado store que está en el almacenamiento. ¿Para qué? Para que pueda hacer un proveedor de qué? De reduce y aparte de la aplicación, ¿sí? Entonces creamos un archivo store.typescript, siempre en formato TypeScript. Bueno, entonces acá le importamos clase importamos la librería de sería con una función de configure store encarga la configuración de qué, de almacenamientos, y la otra segunda función que es forma del lugar. Importamos el reducer que ya trae, ¿sí? En la parte de estas clases, me refiero a esta parte, ¿sí? Reducer. Bueno, entonces ya esta parte crea una variable de constante que estamos a modificar de middlebar que vamos a desactivar deserializable check, que no vamos a consumir el servicio en la parte de personalize, ¿sí? Esta parte porque por defecto normalmente en la parte de reductor key, que en esta clase tiene una función donde va a consumir el API, pero nosotros no queremos todavía. Entonces exportamos la clase, exportamos el store, ¿sí? Donde está la configuración y el primer parámetro. Se encarga de reducir y adicionar el nombre de la variable de puntos y person reducer que ya trae de esta clase person slice. ¿Listo? El segundo parámetro que ya está agregar adicional variable para configurar de middlebar. ¿Listo? Entonces guardamos y vamos a la parte, vamos a crear un componente principalmente en el panel de todo, ¿sí? Creamos un archivo, llamamos app.typescript con x, que es un componente, no una clase, ¿sí? Por eso le llamamos TypeScript aquí. Bueno, entonces, pero primero vamos a crear un componente para que puedan poner en la parte de app, en la pared de componentes. Ahí no, en la carpeta de CRC, le llamamos component, ¿sí? Listo, entonces acá, acá está, perdón, vamos a crear una carpeta, si le llamamos form, que es formulario, ¿sí? Y otra carpeta sería una tabla, entonces table, enter. Después, primero vamos al formulario acá, index.typescript aquí, es un componente. Bueno, esta parte ya hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Primero vamos a importar esta interfaz persona y persona también para crear un objeto limpio. Y esta parte usa el dispatch es para usar el disparador, y usa selector para traer la variable de reduce globalmente, ¿sí? Bueno, y otro person state para declarar variable en la parte de reduce, y estas dos funciones para utilizar el disparador, o sea, accionar esta función para poder mandar una variable, ¿sí? Listo. Y esta importamos el servicio de persona y el otro
el otro es una librería de alerta. ¿Listo? Entonces acá creamos una variable constante, ¿sí? Exportar constante de form. Entonces igual paréntesis, igual mayor de llave, ya está ahí en el resto. Y ya, y entonces usa el selector testar de que el de reducer que ya trae de person, ¿sí? Esta es la variable person. Y en dos puntos debo declarar la variable que me traiga de lista array o dará de un objeto, ¿sí? Entonces, esta parte paréntesis, después igual mayor es start, ya me envía una data, ¿sí? Acá me retorna, recuerda. Bueno, entonces acá creo una variable dispatch, usa igual de dispatch. Esta es una función de hook en la parte de reduce, ¿sí? Bien, entonces ahora que acá creo una variable constante service, ¿sí? Person service igual nuevo, person service paréntesis. Y ya creo una variable para que vea, depende de puntos, ahí me reconoce variable. Bueno, entonces acá tengo otra variable que sería temp for value que me trae no nombre de función igual. Ahí me llega el evento de que de este lado, sí, un evento de un check, solamente se ejecuta esa función de la variable, sí. Bueno, entonces aquí declaro una variable de un elemento input, sí, evento, sí, lo declaro para que pueda reconocer la variable, porque esta aquí, por ejemplo, acá target, ahí me va a aparecer la variable automáticamente de p puntos, era eso. Bueno, entonces ahí me llega el evento en el parámetro, ¿sí? Esta es la parte de dispatch que ya creé la variable, lo usa el disparador de p selectará que donde está la función en la parte de reduce, ahí ejecuto y envío bueno, el primer parámetro sería que el primer parámetro está dentro de la llave, ahí me lo envío el data que todo el formulario en el campo, ¿sí? Y el segundo parámetro que me va a asignar una variable, ¿sí? Entonces, este es el evento .target ID que captura el valor de esta parte en el input, ¿sí? Por ejemplo, yo he quitado este campo, ¿sí? Y ahí captura el valor arrays, que entonces ahí me llega. Le pone, esto equivale esto arrays, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea buena práctica, que una función aplica para todos los campos, así nos ayuda a ahorrar el código y el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces dos puntos, y ahí me asigna el valor, aquí me llega el valor que captura desde el input, ¿sí? Listo, entonces esta es la idea de un evento, ¿sí? Que me llega desde los campos de formulario, ¿sí? Este aplica, bueno, este componente aplica para editar y crear eso. Entonces la idea es que pueda crear un componente que se aplica para ambos lados, ¿sí? Para dos casos, digo. Bueno, acá crea una función que, no, esta una función es para actualizar una así constante, presumidad igual a cronodatos y sin embargo, este es un evento de que un evento se ejecuta al momento de enviar el botón, entonces ahí todo. Prevent para que no recarga la página así se para dp constante data y person. Esta es función de servicio de actualizar, sí, aquí lo envío todo el conjunto de datos en el formulario, sí. Entonces me envía a la parte de backend, sí. Estos person.dará que me trae, me trae por ahí desde la parte de variable global en el reduce, ¿sí? Y aquí está eso, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y de acá constante variable that array que me trae y declaro variable como un array de personas, ¿sí?
esta llave hay un tres puntos para que me llegue como un conjunto de array, ¿sí? Eh, acá, ¿qué es lo que hace? Esta función se encarga de hacer una consulta buscando comparación en el ID. Si no encuentra un tema, retorna la posición de qué, del array, ¿sí? Entonces, esta función sirve para reemplazar, eliminar que tenía anterior de un ítem que haya consultado, ¿sí? Entonces, esta es la posición de array y cuánto desea eliminar, una nomás, y este dará que va a reemplazar todo el registro de un ítem, ¿sí? Y entonces, ya actualizan la variable, le envío la parte backend para actualizar. Y este nueve person ya sabe que para qué, porque ya tengo los campos que están en el formulario y ahí se actualiza. Después una alerta sencillo, ¿sí? Eso. Ya, ahora que va acá en Fetch Grad, ¿sí? Asincrona los datos y esta es la parte para la creación de registros, ¿sí? Entonces me llega un evento normal de ese botón, esta parte. Bueno, entonces aquí hay dos funciones, depende del caso. Acá me llegan person y data, y si tengo el ID para el caso de nuevo formulario, entonces me llega a actualizar. Y si no, ese else. Y si no, entonces no tengo el ID, está nulo, entonces este es para el caso de crear, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahí me envía el evento y lo envía el parámetro, ¿sí? Entonces ahí me llega el parámetro. ¿Y para qué? Para que pueda ejecutar esta función, ¿sí? Este sirve para detener que no haya recargar solamente al enviar botón, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, este es el campo de formulario. Y value que está en la variable de person y data.name, ¿sí? Y el otro dirección, teléfono y ya. Entonces, aquí tengo una condición también en la parte del botón. Aquí tengo, si tengo el ID, entonces save, que esto es para actualizar, sino para crear, ¿sí? Listo, espero que entienda bien claro. Bueno, ¿qué más sigue? Entonces, este es un componente hijo, el formulario. Te vamos a la parte de table, es donde me trae todos los datos de las personas, o sea, una grilla, un registro, ¿sí? Entonces, index.typescript aquí. Bueno, entonces, acá está parte del formulario, no, una tabla, listo. Bueno, esta parte usa dispatch para dispararlo, disparar y para hacer store, ¿sí? Y ya, y también lo mismo tal, eso. Usa fetch, esto es para, ¿qué? Aumentar datos, ¿sí? Bueno, servicio y esto es para alerta. Listo, crea una variable constante table de export, ya. Y después llave tal. Sí, este tal ya lo expliqué. Sirve para traer la variable de reduce. Y este para traer el servicio. Y este para crear un disparador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Esta parte pues dará para qué, para consultar el servicio, el API, ¿sí? Y me trae todos los registros, entonces serían con la función head ¿sí? Y acá un servicio puntos, y aquí está varias, perdón, aquí hay varias de métodos de que trae el servicio, ¿sí? En este caso sería head y paréntesis tal. Entonces me retorna una respuesta que ya tengo información desde la parte backend, ¿sí? En el API. Y acá me llega un conjunto de datos declaro como una variable array de personas, ¿sí? Eso. Por eso le pongo quote bien. Y acá lo uso el disparador de que de set person que ya tengo todos los datos de personas y lo envío a la parte de reduce ahí. Entonces ahí sí, era eso. Y ya me actualiza y ya se encarga de actualizar y acciona y me envía a la vista de que actualizar, pero esta tabla, sí.
Este usa FPS. Este FPS es para que cuando yo voy a montar componentes y ya carga y eso se ejecuta y encarga a consumir el servicio y me trae los datos y ya, eso. La parte de editar, esta la función es para editar que ahí me llega el ítem de un registro y lo declaro como un objeto de persona, pero no me va a declarar variable nulo, sino que ya me trae todo el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de creación y la fecha de actualización. Por esta razón, entonces lo declaro como un objeto de persona y esta es la función de disparador y me llega de envío set dará ítem, ahí me lo envió. Entonces, ¿y qué hace con eso? Esto ya puedes visualizar en donde está el formulario, por eso está ahí. Entonces lo envío ahí persona dará punto nombre, sí, ahí todo está. Entonces por eso ahí también trae el ID, entonces ahí está el formulario, por esta razón, el ID, sí. Eso es. Entonces, ahora que en la otra función también un clic delete, que esto es para eliminar. Entonces yo hago un diálogo, sí, que si está seguro de eliminar acá delete. No, do you want? No, do you want? Sí. Entonces delete. Te voy a preguntar, are you sure? Delete. Que te desea eliminar. Entonces lo confirmo, ok, ahí ya se confirma el botón. Entonces ¿qué? Después de confirmar el botón sí, entonces ahí me sale que me dice si es verdadero, entonces están confirmados. Entonces ejecuto esta función que es que van a eliminar. Ahí me lo envió, ¿qué? Lo envió un objeto de persona, pero ya tiene el ID, así que no pasa nada. Entonces acá un constante pues delete que ya ahí continúa la operación de eliminar, ahí continúa el proceso, ¿sí? Ahí me llega el ítem de persona, ¿sí? Ahora que acá está, ahí veis que han sincronado los datos, normal, no va a retornar nada, ¿sí? Entonces acá person service.delete ítem, ¿sí? Que nos envió a la parte de servicios. Acá nos envió el servicio que ya contiene, bueno, ese ítem contiene el ID, pero se lo envía a la parte de servicio, ahí dará punto ID. Ahí ya la parte de servicio se ejecuta la de eliminar, ¿listo? Cuando ya continúa el proceso, pero ¿por qué continúa eso sin validación? Porque si caso sale error en la parte de servicios, digamos que si no tengo registro o si no tengo, o sea, no, si no ejecuta exitoso la operación, entonces me retorna el error, sea como un error de 500 o 400. Esta continúa el proceso de que de resultado se ejecuta siempre 200. La respuesta de HTTP es OK, ¿sí? Listo. ¿Y qué hago con esto? Ya se ejecuta la operación, continúa el proceso y se dice este ítem ha sido eliminado, ¿sí? Y entonces esta parte, ¿qué es lo que hace? Este después de eliminar y se hace recargar de nuevo la información que ya no trae el ítem que está eliminado, ¿sí? Eso. Ahora que ahí tenemos otra función del botón de información que me trae toda la información de un ítem, ¿sí? El parámetro me llega ítem person, ¿sí? Entonces acá está constante dará igual de declarar la variable como persona también y en servicio, y entonces el servicio head va ID. Y entonces ahí en el parámetro le meto item.id, pero recuerda que el ID normalmente trae nulo y entonces me sale error, pero nunca va a traer nulo porque solamente todos los listados debe tener el ID en la tabla de ¿qué? En la grilla, ¿sí? Por eso pongo que este símbolo que ya está definido que siempre trae el ID para esta función, ¿sí? Bueno, entonces acá está el título, ¿sí? Y acá está el información, y acá está el nombre. Esta es la parte de descripción, le pongo en formato HTML,
y aquí y nombre me trae nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Bueno, eso es de resto la configuración de la alerta, ya listo. Bueno, entonces este botón, esto es para qué, para eh, limpiar el formulario de ahí. Ahí está la función de clic el botón, ¿sí? Él usa el disparador y acá la función se le dará y acá no hay persona que llama, va a definir todos los campos nulos y blancos, ¿listo? Esa es la idea. Bueno, entonces esta es la cabecera de columna, ¿sí? Y ya, y este es una ítem de una raíz, ¿sí? Person, ya ahí me trae de la variable de reduce.list, que list, ahí ya le expliqué que ese es una variable array, ¿sí? Después punto más que hace un ciclo de ítem, ¿sí? Entonces, cada ítem, lo claro, también hay persona, de interfaz persona. El segundo parámetro que es el ID. Bueno, aquí le pongo una llave igual el número de, ¿qué? De array, ¿sí? Listo, entonces acá le pongo el nombre, dirección y teléfono. Acá hay tres botones. Como ya te expliqué que cada función hay tres. Entonces, un clic info, ahí donde se lo envió el ítem de los datos, están el conjunto de datos, ¿sí? Y entonces ahí me mostrará una alerta. Ahora que la parte de editar, ahí donde envía la parte en edit y que hace solo una línea de código sencillo. Bueno, esto es casi lo mismo en la parte de editar, pero no, les recomiendo acá ejecutar la operación. Es casi lo mismo de esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ejecutar disparo. Bueno, ahí está la diferencia. Este es para editar, que ya ahí ejecuta la función y con la variable int que ya trae el ID, nombre, teléfono, dirección y la fecha de creación y actualización. Entonces ahí me trae los servicios que ya tiene y se lo envía al formulario cuando usted le da el botón clic editar, ¿sí? Y esa parte dispatch se dará una persona, quiere decir que va a definir todos los campos nulos y los envío ahí para que el formulario quede blanco, ¿sí? Bien, esta parte con clic de ya que ahí lo pidió la parte de la función encarga la operación de eliminar, ¿sí? Ahí hace un diálogo. Bueno, ya creé acá un componente de tabla, ¿sí? Ahí ya apliqué toda la función, cómo funciona, ¿sí? Bien, listo. Entonces vamos al componente, el parent, principalmente, que sería app, ahí. Entonces, ¿qué? Está el componente de formulario y el componente de la tabla. Ahí me trae toda la grilla. Y este está el título y tal, tal, tal. Bueno, esta parte. Bueno, entonces, este es el componente principal. Me falta el principal de todos los componentes. Porque ya que están configurados en la parte de store, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esa parte, en está el de TabScript, ¿sí? En la carpeta de CRC. Ahí todo. Esa parte. Ahí debemos importar el store, el almacenamiento, ¿sí? Pero entonces que acá no importamos de reduce. Acá, reduce. Y ya. Y el store lo importamos de store. Ahí. Y dentro de este provider hay que colocar el componente principal. Y ya. Entonces, ¿qué encarga? Que el componente ahí se encarga del proveedor y lo envía datos globalmente a cualquier de padre hasta el nieto. El componente de globalmente sin necesidad de pasar componente por componente de mediante por prop. Esa es la idea. Pero eso debemos trabajar de buena práctica, más organizado y eso. Bueno, entonces vamos a compilar el proyecto. Entonces, perdón, acá. npm start. Bueno, entonces ya se corrió el proyecto con el puerto localhost
3000. Vamos para allá. Listo. Ahí están componentes. Bueno, acá tenemos una vista, un componente principal de la app y que contiene dos componentes al hijo. Un componente que es tabla y otro componente que es formulario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Voy a llenar los campos para que vea que es la prueba. Entonces, aquí el botón se encarga de limpiar todos los campos, incluyendo el ID nulo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy el botón de crear con el campo vacío? Bueno, entonces no hace nada, igual lo envía al servidor backend. No, esto está mal. Entonces, ¿qué? Tenemos que validar los campos. Listo, entonces vamos a continuar esta parte. Bueno, entonces, primero vamos a crear una variable de error, ¿sí? Entonces acá constante, bueno, corchetter, esto error forms. Un ejemplo, ¿sí? Error formulario y acá que set error form. Pero entonces acá que igual use state. Acá vamos a crear una variable de un objeto, ¿sí? Entonces en el campo de nombre, listo. Bueno, entonces vamos a crear una función, ¿sí? ¿De qué? Una función para validar que todos los campos no tengan nulo, ¿sí? Entonces esta es la función de validar el formulario. ¿Qué es lo que haces? Entonces crea una variable constante, lo mismo de allá, crea una variable que tenga los campos de nombre, dirección, teléfono, por defecto de false, todo false. Y entonces que este campo verifica que si está nulo, con el símbolo, que si está nulo, entonces en el retorno lo actualiza a variable a verdadero, que quiere decir que tiene error. ¿Listo? Y entonces valida el campo de dirección y el teléfono. Y si los tres campos, entonces me retorna los tres campos que verdadero error, ¿sí? Entonces ya que esto está actualizado y lo pasa ahí a la variable de error formulario y ya. Entonces que esto me retorna que cual campo que tenga vacíos y me lo retorna. Y entonces esto para qué, para poder validar que no continúe el proceso de actualización, ¿sí? Entonces que en este caso hay que colocar ahí la parte de la creación y ahí debajo. Entonces que valida si esta función que me va a retornar verdadero o falso, ¿sí? Entonces ahí me retorna verdadero y qué es lo que hace, ahí continúa. Si está verdadero, ahí entra el proceso y me retorna el nulo. Quiere decir que ahí detiene la operación de creación. Ahí entonces se detiene se detiene el proceso de ahí, la creación. Y entonces devuelve hacia atrás. Por eso retornamos nulo. Bueno, entonces si faltas a pintarla, pintar el formulario. Bueno, el estilo está muy largo, entonces tenemos que aplicar un estilo de formulario, ¿sí? Por ejemplo, creamos una variable que se llama constante input css igual y tengamos un estilo. ¿Para qué? Para que un estilo para todos los campos, ¿sí? Hay que tener una buena práctica, ¿sí? Y entonces otra variable para en caso de el error, ¿sí? Entonces input un estilo que tiene el error, input error igual, ¿sí? Entonces acá que tenga el border de color rojo y el número 400, el nivel de color. Listo. Entonces ¿qué? Este class name hay que agregar una condición que un ejemplo, acá una condición. Si el campo de el nombre tiene error, entonces me muestra con el estilo de input de coloreado el color rojo, ¿sí?
Eso. Entonces, este en un estilo normal me lo suma junto con el que, junto con el estilo de error, ¿sí? Y si no, entonces me muestra un estilo de input normal. Bueno, entonces me falta agregar una cosa que es mensaje, esta. Entonces, este error for name que si es verdadero, entonces me retorna este mensajito que diga que este campo es requerido, ¿sí? Listo. Entonces, este va lo mismo a la parte de que dirección. Solo cambia este parámetro de áreas, ¿sí? Y abajo también de el mensaje de error. Y por último el teléfono también. Entonces acá error por teléfono. Y ya, teléfono. Y guardamos esta variable, no, guardamos el componente, esperamos recargar y revisamos acá. Listo, y vamos a enviar. Ve, ahora sí, está mostrando el componente de error. ¿Listo? Pero me falta la línea, el borde rojo que no estaban funcionando. ¿Por qué? Hay que separar. Bueno, entonces ya está mostrando el error. Hay que tener un espacio blanco porque tiene variable pegada por esta. Hay que tener separado para poder reconocer la variable de estilo y ya. Listo, entonces ya tenemos todo preparado en la parte de frontend para que puedas conectar en ¿qué? En la parte de backend. ¿Listo? Bueno, entonces antes de comenzar, que primero debe crear una base de datos llamada TutorForce para que tengan en cuenta. ¿Listo? Y lo otro es que tiene que instalar un composer para poder crear un proyecto de Laravel, ¿sí? Entonces esta vez vamos a crear un proyecto de Laravel de versión 10. Entonces para poder crear la versión de Laravel 10 tiene que tener instalado el PHP 8. Entonces, para verificar la versión, acá PHP raya B. Entonces acá donde ve PHP 8.2. Solamente la versión del número 8, ¿sí? Listo, entonces vamos a comenzar. Eh, listo, entonces, entonces este es el comando para crear proyectos de Laravel. Entonces Composer create project y Laravel. Entonces, el nombre del proyecto, entonces esta vez lo llamamos backend Laravel. ¿Listo? Le damos enter. Listo. Ya se ha creado proyecto de Laravel exitosamente. Listo, entonces vamos a entrar en el backend, la carpeta de proyecto y abrimos con Visual Studio, Visual Code, perdón. Y listo. Bueno, primero vamos a configurar la base de datos. Entonces esta vez, por defecto viene la conexión de MySQL, el número de la IP, tal, tal. Este proyecto database, la base de datos lo llamamos TitoPod. El usuario root y la contraseña dejamos blanco porque no tiene. Y continuemos, cerrar. Vamos a crear una migración. Abrimos terminal, PHP artisan make the printer migration. Create person table. Listo. Entonces vamos a crear una tabla llamada person. Listo. Entonces le damos enter y vamos a revisar en la carpeta database migration y este es el último archivo person. Bueno, entonces, listo. Este es el ID y será por defecto que la tiene increment. Y este person, donde está definido el nombre de la tabla.
Y bueno, entonces agregamos el campo nombre, que sería en name, y el 100, el valor es de 100 que tenga caracteres 100. Y el segundo campo lo llamamos address, que es dirección, con 200 caracteres. Y el siguiente sería teléfono. Entonces, que acá no le puse Big Inter porque tiene muchos numéricos, números de grandes valores. ¿No? Lo guardamos. Y para ejecutar la migración sería php artisan migrate. Le damos enter. Listo, este se ha creado exitosamente. Entonces vamos a revisar en la base de datos. Por acá, estructura. Listo, ahí tenemos varias tablas para otras cosas, pero enfocamos person. Y ya tenemos la estructura de todos los campos definidos. ¿Listo? Bueno, ahora que siguiente sería, vamos a crear un modelo. Listo, entonces sería php artisan make dos puntos model y el nombre modelo person. Le damos enter. Listo, entonces buscamos la carpeta donde está app model person. Bueno, entonces vamos a definir el nombre de la tabla. Entonces sería protected table person. ¿Listo? Bueno, y el siguiente sería definir los campos que ya está creado. Acá, name, address, phone, teléfono. ¿Listo? Y guardamos. Bueno, entonces ahora cerramos esto. Limpiamos. Y ahora vamos a crear un controlador de PHP artisan make controller. Y, y la carpeta sería API, sí, y Slack y person controller. Listo, entonces le damos enter. Listo, entonces ya está creado. Vamos a la carpeta de HTTP, controller, API y person controller. Listo. Entonces vamos a importar el modelo app model person. Bueno, el primer método que sería head, donde trae todos los datos. Listo, entonces creamos una función con el nombre head y agregamos tricache para que pueda manejar el error. Bueno, y agregamos una línea donde está el modelo que consulta con la función de head, donde trae todos los datos, ¿sí? Y retorna con la variable date cara. Y después le retorna en formato response de JSON. Y acá donde está Dara que va a retornar todos los datos y 200 quiere decir que este es la respuesta de la petición que HTTP 200 quiere decir que es ok. Y si no, y si cuando sale el error retorna la respuesta del error con la variable error y donde ahí está probable que viene de arriba y con la función getMessage donde captura el mensaje del error, ¿sí? Y me retorna la respuesta 500 quiere decir que un error en el servidor interno, ¿sí? Entonces me retorna la respuesta de petición número 500. Listo. Entonces siguiente. Bueno, agregar una línea con la función create. Después agregar donde está el parámetro request, que me llega los datos desde ¿qué? La petición. Y integramos tree catch. Después agregar una línea de código para crear una variable de data con el parámetro name que está en el campo de la tabla, ¿sí? Y después le pasa request donde llega el parámetro
desde la petición, entonces sería name, request, ¿sí? Dará de dirección, request, dirección, ¿sí? Y otro dará phone, que es teléfono, request, ¿sí? Y después le ponemos el modelo y con la función de crear. Ahí donde están todos los datos desde Dara, ¿sí? Para poder crear un registro en la base de datos. Y retornamos la respuesta de JSON y donde me retorna todo, donde me retorna que el dato registrado, ¿sí? Con la respuesta 200 que es OK, todo correcto. Y si no, entonces se retorna el error. Pero me retorna la respuesta 500, ¿sí? Listo, entonces siguiente. Bueno, agregar una función y con el nombre head by ID. Quiere decir que obtener por el ID. Entonces está en el parámetro, agregamos el ID, ¿sí? Y luego integramos trick catch. Y entonces agregamos el modelo con la función de find por el ID. Con esta función find solamente captura de donde está where el ID, ¿sí? Y ahí es donde está el parámetro del ID. Este ID viene de la ruta de la URL de head o otra. Y entonces, cuando ya encuentra el ID número, pasa todos los datos a Dara y entonces Dara retorna la respuesta en formato JSON con número 200, que es OK. Y si no, entonces sale el error. ¿Sí? Listo. Ahora vamos por el siguiente, sería step. Bueno, entonces agregamos una función que llamamos update y luego agregar el parámetro, el primer parámetro request, donde me llega todos los datos para desear actualizar y el ID para decir qué registro desea actualizar, ¿sí? Después integramos tricache, ¿sí? Y entonces agregamos los campos que para actualizar los campos vienen de, bueno, las variables vienen de request, que llega de la petición. Y entonces agregamos el modelo que es person y find para poder consultar qué registro desea actualizar. Entonces lo consulta con el ID. Después de esto, una función sería update, donde llega todos los datos desde Dara, ¿sí? Es el que ya tiene definido los campos, agrega, lo captura y lo guarda para actualizar. Cuando ya está actualizado, lo volvamos a consultar person find con el ID, me retorna los datos, ¿sí? Y entonces yo le devuelvo la respuesta con datos actualizados, ¿sí? Bueno, entonces ya, y si no, y sale el error, entonces retornamos acá, con el error 500, ¿listo? Y por último, la función sería delete, ¿sí? Listo, entonces, ¿ahora qué? La función delete y agregamos el parámetro del ID para buscar cuál desea eliminar, ¿sí? Integramos trick-catch y luego requisitamos find con el modelo person que para buscar cuál registro después de encontrarlo ejecuta la función delete que es eliminar, ¿sí? Entonces, cuando está eliminado con éxito, me retorna la respuesta 1 y si no, me retorna 0, ¿sí? Entonces, ya eliminado, me retorna con la respuesta 200, OK, ¿sí? Y si no, entonces me sale error 500, ¿listo? Bien, entonces ya creamos todos los métodos para obtener, crear, listar, actualizar y eliminar. Entonces cerramos eso. Voy por la ruta. Vamos a crear una ruta, ¿sí? Entonces, primero, antes de crear una ruta, hay que importar el controlador. Entonces acá, use app, http, controlador, ¿sí? API y person controller. Listo. Entonces vamos a crear una ruta.
¿sí? Y primero prefijo. Entonces sería route, doble dos puntos, punto coma, bueno, doble dos puntos y prefijo, que es prefijo. Entonces para hacer buena práctica tienen que manejar con la versión de API, ¿sí? Entonces sería versión B1 y Slack person, donde está todo agrupado de la ruta. Entonces con la función group, ¿sí? Grupo. Y después agregamos una función que dentro de la función, entonces primero head. Entonces ruta head y dentro de Slack agregar una ruta Slack normal, la del principal. Y dentro de Checker, que es el segundo parámetro donde está maneja de controlador, ¿sí? Entonces sería person controller, primer parámetro, ¿sí? Y el segundo parámetro dentro de CodeSetter, que sería el nombre de la función, ¿sí? Entonces acá HTTP, controller, API, person. Por acá head, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente sería post, ¿sí? Que este post es para crear o registrar, ¿sí? Y entonces con el flag normal, la ruta, ¿sí? El segundo parámetro que agregamos un controlador, ¿sí? Y con la función create, tal como está por ahí, create, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, acá, después siguiente, vamos a poner head con el número del ID, ¿sí? Entonces, head, slack, y acá agregamos una llave dentro, el llave que sería el ID, ¿sí? Como tal está por acá, ¿sí? Entonces, después, el segundo parámetro dentro cocheter, controlador, y la segunda función que sería head by ID. Esto, ¿sí lo ve? Listo. Y después, el siguiente sería route put, que es para actualizar. En este caso, put es para actualizar de todos los campos. Entonces, esto requiere el ID con el parámetro ID. Ya lo agregamos. Después, checker y controlador y la función update, ¿sí? Ahora, el siguiente sería el route de eliminar. Y este se encarga de eliminar registros, ¿sí? Y después la que necesita con el ID, ¿sí? Y controlador y la función eliminar. Listo. Bueno, entonces vamos a abrir terminal acá. Cargamos el PHP Artisan Server, ¿sí? Listo, vamos a revisar. Acá localhost con el puerto 8000. 8000. Listo, entonces ya se ejecutó exitosamente. Aquí está la versión de Laravel 10 y con versión de PHP número 8. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la aplicación Postman. Se carga de ideal para el desarrollador backend que maneja todos los datos, ¿sí? De API. Listo, entonces primero vamos a probar la ruta de head. Normal, acá sería el puerto localhost 8000 Slack API. Esta es la ruta donde se encarga de todo desde el API, ¿sí? Y la versión B1 y person y otro es Slack normal. Después de eso debería traer datos. Bueno, entonces no tenemos datos nada porque tenemos registro vacío, ¿sí? Como ya he creado una tabla, entonces no tenemos nada. Entonces para poder visualizar un registro hay que crear. Entonces vamos con el método de post, ¿sí? Aquí está el post. Entonces localhost tal, lo mismo, ¿sí? Pero sí, entonces la diferencia es que agregamos en la parte de body, agregamos tres campos para poder registrar, ¿sí? Entonces, primero el nombre, ahí está Artalion Developer 1, ¿sí? La dirección sería California, calle 100, y el número 866-755. Recuerda que para poder mandar a la parte backend tienen que configurar en la parte header, sería que contain type, ¿sí? De application JSON, ¿sí? Listo.
Entonces lo enviamos a la parte backend, le damos enviar. Listo, entonces me están retornando los datos registrados. Entonces el primer registro sería el ID número 1, ¿sí? Entonces vamos a revisar la parte head. Listo, ya está apareciendo. Entonces vamos a crear el segundo registro, sería Actavian Developer número 2. Le damos a enviar. Ya. Entonces tenemos el ID número 2, ¿sí? Entonces revisamos por acá en the head. Listo. Entonces ahora vamos por acá en la parte de head by el ID. Acá tenemos la misma ruta, person slash en el número en ID, ¿sí? Entonces ese 20 que sería no existe. En este caso que sería, de pronto se van a retornar vacío. Y si tenemos el número 2, ¿sí? Le retornamos aparte, ya, ahí tenemos datos consultados, ¿sí? Y luego de eso, entonces, para poder actualizar de el ID número 2, acá, entonces con el método put, ¿sí? Que es para actualizar, entonces, lo cambiamos a Artavion Developer por Pepito 4, ¿sí? Y cambiamos la dirección hasta el teléfono. Listo, en la parte de void de JSON, ¿sí? Entonces después la mandamos a la parte, perdón, la parte de raw, ¿sí? Después lo enviamos a la parte backend, enviamos y ya está actualizado. Entonces me retorna los datos actualizados. Entonces vamos a revisar la parte head by ID y le vamos a enviar otra vez consultar de nuevo y ya está apareciendo los registros actualizados, ¿sí? Listo, entonces y revisamos la parte head, recargamos ya Pepito 4. Entonces yo quiero eliminar Pepito 4, entonces con el ID número 2, entonces vale con la función de delete, acá http delete y acá le ponemos número 2, ¿sí? Y después le damos a enviar. Listo, entonces se ha eliminado exitosamente. Revisamos la parte de ¿qué? Recargamos, ya no está. Y acá ya no está. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces ya hemos corrido la parte de la aplicación en el lado del cliente, que es el React, ¿sí? Y entonces, por otro lado, en el servidor de backend, ¿sí? Entonces, vamos a correr el servidor PHP Artisan Service, ¿sí? Bueno, entonces recuerda que el del puerto de servidor es 8000. Entonces lo que tienen que hacer es configurar en la parte de Axios, ahí. Entonces acá por defecto que tiene un puerto 8080, entonces le quita esta 8080, no, perdón, 8080, pasa a 8000. ¿Listo? Bueno, entonces probamos desde Postman para que pueda mirar si carga bien la información. Bueno, acá no tengo información, entonces vamos a crear una con el método post. Ya tengo todos los parámetros y vamos a enviar. Listo, ya se ha enviado. Bueno, entonces, ¿qué más sigue? Vamos al aplicativo que ya está corriendo y recargamos que ya tengo la información. Bien, listo, ahí tengo un registro, ¿sí? Entonces vamos a crear un registro acá, por ejemplo, acá, para Yanamit y acá dirección, calle 42 y teléfono cualquiera, iremos a crear y a aparecerá una alerta que ha sido guardada exitosamente, listo. Y vamos a crear otro registro, un ejemplo, acá Yanamit 2 y acá California calle 12 y el teléfono cualquiera y iremos a crear, ¿sí? Entonces, ahora que consultamos la información, lo primero es editar. Y acá editamos, pagamos 4. Y Yana, el apellido es. Bueno, el apellido es que Yana Pérez. 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 Listo, California, no, entonces acá, Miami. Miami, de carrera. Carrera 12. Y el teléfono sería 8888 y le damos a actualizar. Ahora dice que muestra una alerta de actualizado, ¿sí? Y acá ya Diana Pérez, Miami Carrera 12, ¿sí? Ahora que consultamos la información y aparecer. Bien, toda la información correcta. Bueno, recuerda que desde la API acá trae una información JSON que, bueno, los parámetros tenemos diferentes, usted le puede cambiar acá.
En caso que si necesita información, acá en la parte de feature, no, acá, interfaz, acá. Este caso sería de que, perdón, buscamos una que actualizar, no, esta es la fecha de creación y lo reemplaza por esta parte. Listo. Así, para que tengan en cuenta que debemos cambiar porque dependiendo del servidor backend, ya que manejamos diferentes tecnologías. Bueno, en el caso de actualización, perdón, en el caso de actualización, bueno, en el caso de actualización, y acá lo reemplaza. Listo, entonces, bien, ese y listo, entonces recarga. Bueno, ahora que vamos a eliminar de esta parte, vamos a eliminar y confirmar. Y listo, recargamos acá también. Y listo, ya está eliminado exitosamente. Bueno, entonces todo el crew está funcionando bien. Y listo. Espero que haya aprendido y le haya gustado. Y suscríbete en nuestro canal. Gracias.